Bien, muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Son las 7:17. Vamos a iniciar. Dios te doy gracias esta noche por traernos a este lugar a seguir aprendiendo de tu palabra, seguir conociendo de tu palabra, Señor. Pedimos tu guía, Espíritu de Dios, en todo tu sabiduría, Señor. Te pedimos que cada día podamos poner tu palabra en práctica en nuestra vida. Que la atesoremos, Señor, más que la plata, más que el oro. Que la deseemos, Señor, más que la miel. Ayúdanos cada día, Señor, a amarte, a amar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos con la tarea. Los Gabaonitas. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? Y los israelitas. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? Cuéntenme, ¿cómo les fue? Que hicieron bien los israelitas mal. No consultaron a Jehová cuando ellos dijeron que venían de tierra lejana. Muy bien. No consultaron al Señor. Eso lo hicieron mal. ¿Qué hicieron bien? Israel. Israel. Pues yo en un principio no encontraba, uno encontró que hicieron bien, pero al final ya leyendo más, el pueblo que hizo bien, pues respetó la decisión del liderazgo. Muy bien. Ahora, los Gabaonitas. ¿Qué hicieron mal? O sea, todo lo Ustedes no lo estudiaron. pero venía, o no lo tenía. Esa fue de lo que veníamos estudiando. Josué 9. Esa es de la historia que ellos hicieron pasar por Ajá. que no era vecino engañar, Bueno, ¿qué hicieron mal entonces? mintieron, Mintieron. Muy bien. ¿Qué más? usurpadores. Yo pienso que más bien eso fue lo que hicieron bien. Mentir. No tanto viéndolo como el mentir, sino que dice la palabra que ellos usaron de astucia, Ajá. pero por el temor a Jehová y la fama del Dios de ellos. Dice, por el nombre de Jehová, por la fama que él tiene, como hizo con Egipto, como hizo con los dos reyes del otro lado del Jordán. O sea, ellos por el temor de Jehová, sabiendo que la tenían perdida, pues ellos no les quedaba otra sino astucia, argumentar a ver si de pronto lo pudiera lograr. Entonces yo pienso que ellos sabían, conocían y tuvieron temor de Jehová, que la tenían perdida y tiraron el parillazo de la astucia. ¿Y qué hicieron bien entonces? No, eso fue lo que hicieron bien. ¿Qué hicieron mal entonces? Hicieron mal, entonces no sé, porque Hicieron bien servir. Quizá obedecer, Sí, obedecer. Eso fue lo que hicieron Obedecieron bien. después. O sea, eso como someterse. Ajá. Mal, Sí, Pero- mintieron, no. que fue mal. pero o sea, pero yo pienso que fue como por temor, ¿no? O- Pero fíjate que ellos terminaron de aguateros y leñadores aún del altar de Jehová. Ajá. Eso no es cualquier cosa. Exacto. O sea, eso de, imagínate dónde terminaron, del altar de Jehová, no era cualquier cosa. Entonces eso fue lo que hicieron bien, servir en el altar y servir de El servicio. Muy bien. servir. Leamos la siguiente texto. Hermano Carlos, Deuteronomio 20:10. Jorge, Josué 2. Se me quedó el celular. El celular es quien me ayuda a mí con las citas. Citas. No. ¿Te parece? Sí, dile a Google ahí que te busque descendencia de De Gabaonita.
descendencia no. Porque hasta un gaboneta era de los valientes de David. Es la descendencia, es Entre los 30 la genealogía de David. Listo, hermano Carlos, adelante. 20:10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. O sea, me falta la luz de acá arriba. El micrófono. Bien. Pero esta ley no aplicaba en este caso. Eh, Porque el Señor lo que le había dicho era: esa gente no va a dejar nada, pero tu raza y acaba con todo. exacto. Pero, ¿qué es lo que dice? Dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y léalo hasta el... Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. hasta el 18. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejará escondida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, Heveo, Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. La orden entonces, ¿cuál es? A esos pueblos acabaron todos. Se acaba. Todo. ¿Por qué? Porque adoraban a otros dioses y tenían sus, o sea, no tenían como que su mirada en Dios. Muy bien. Ahorita que hablábamos de los últimos capítulos de Deuteronomio, también hay una cosa muy interesante allí en ese canto que se da en contra de... Dice: versículo 8: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Y después dice al final de la canción: porque la vid de ellos es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son venenosas, sus racimos amargos, su vino es veneno de serpiente, un sueño mortal de cobra. Esto está hablando de la gente que vive allí en ese lugar. En Isaías se nos habla de la vid, y en Isaías dice: el Señor plantó la vid, hizo la vid, y esperaba de la vid uva dulce, y aquí aguas amargas. Esperaba justicia, y aquí iniquidad. Entonces, él termina diciendo: embriagaré mis saetas con sangre, y mi espada se hartará de carne,
de sangre, de muertos y cautivos, de los jefes de la alta cabellera del enemigo. Regocijamos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Ved ahora, yo soy el Señor, fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Dios está dejando claro que Él es Dios, que a Él le pertenece toda persona en la tierra, le pertenece a Dios. Dios está dejando claro que su pueblo va a ser de bendición a otro, pero parte de esa bendición implica lo que implicó con los levitas, que los levitas cogieron y mataron aún a su propia familia, a sus propios parientes. Los mataron, ¿por qué? Porque estaban deshonrando a Dios o iban en contra. Sería disculpa, buscan en Twitter. Hermano, no está claro. Bueno, entonces tenemos a Josué 2. George, Que me sale algo. ¿de qué trata? ¿De qué trata? El caso de la... Gloria a Dios. Pero ¿eso es lo que? Dos, ¿de qué trata? Todo. Ajá. Ahí es donde trata el episodio que tuvo ya cuando Josué mandó a sus dos espías y se encuentra en la casa de otra prostituta. ¿Qué dice la prostituta? Que los ayuda porque reconocen Dios de ellos, de ese pueblo que es de Israel, y pues les dice que tengan piedad o cuiden de ellos, de sus familias, cuando ellos vengan a poseerlos, ella los ayuda, los cubre y luego hace su estrategia también en cómo hacer para que ellos no sean atrapados por los comandantes de ese pueblo. Bien. ¿Qué diferencia ven entre esta mujer prostituta, cananea, y este pueblo gabaonita? Interesante. ¿Diferencia o similitud? Diferencia. Josué 9. ¿Quién es? No sé quién sería la señora. Yo tampoco. Diferencia. Gabaonita No sé qué es eso. y Rahab. Diferencia que a Rahab llegaron los israelitas, los gabaonitas llegaron a Israel, a la inversa. Israel fue a Rahab y acá los gabaonitas fueron a Israel. Pero en el fondo ambos iban a lo mismo, ¿no? O sea, yo menos que después que ya llegaron al propósito, vamos a ver el mismo, nos salve, no caer en manos de ese Dios, porque lo que se había extendido ahí era el nombre de Jehová, o sea, su fama, su autoridad. Saben que a mí me parece muy interesante esto que pasa aquí en el capítulo 7 y 8. Bueno, esto aquí es cronológico. Parte de lo que se está relatando aquí es cronológico. Resulta que los israelitas van con todo. Destruyen Jericó y van con todo.
Y dicen, no vamos a ir ese poco gente para donde hay, porque ese es un pueblito ahí, eso lo destruimos fácil. Si destruimos Jericó, lo destruimos ahí. Pero hay un pecado. ¿El pecado de quién? De Acán. ¿Recuerdan? Y en ese pecado, el favor de Dios no está con ellos. Entonces son derrotados por ese pueblito pequeño. Después que ya se arrepienten, bueno, digo yo que se arrepintieron, después que matan el tipo, entonces Dios les dice, ven que te voy a dar la victoria. Y van, como quien dice, hacen una cosa bien, hacen una cosa mal. Hacen una cosa bien y ahora se enfrentan con los gabonitas. Dice el versículo 7. Y los hombres de Israel dijeron a los hebreos, quizá habitáis en nuestra tierra. ¿Cómo pues haré un pacto con vosotros? Noten las palabras. Quizá habitéis en nuestra tierra. Ellos están claros que esa tierra ya Dios se las ha entregado. Quizá habitéis en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque los israelitas quieren tener a esta gente como su siervo. Le dijeron, respondieron ellos a Josué, somos tus siervos. Y la respuesta de Josué fue, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? Y ahí viene la película. Y Josué, versículo 15, en el 14 lo dice claramente, los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Capítulo 2, versículo 12. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura. Y los hombres dijeron, nuestra vida responderá por la vuelta. Si no reveláis nuestro propósito, y sucederá cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces, es muy importante servir al Señor. Es muy importante que los gabonitas hayan sido escogidos para servir a Dios como leñadores y aguadores. De alguna manera yo pienso que está dentro de la voluntad permisiva de Dios de algún modo de conservarlo. Tal vez ellos tenían algo especial. Los gabanistas no era un pueblo pequeño, también dice la palabra, y era un pueblo grande. Pero fíjate que más adelante la casa de Saúl es juzgada porque Saúl, como que cogió rabia después de tantos años con ese pueblo y lo quería acabar. Sí. Pero la casa de Saúl fue juzgada por eso. Y de parte de Dios. Muy bien. ¿Por qué? Porque servían a Dios ahí donde estaban. Entonces, así como cuando salieron de Egipto salió gran multitud de toda clase de gente, así también esto, aunque sea de astucia y
por el temor a Jehová llegaron a ese pueblo de Dios. Como extranjeros, pero llegaron a ese pueblo de Dios. Como aguateros y leñadores, pero ellos llegaron a tener ese Dios que los guardaba a ellos. Entonces no estuvo mal. ¿Ah? No estuvo mal entonces. Lee Mateo. Mateo. ¿El que vaya lejos? Mateo. El día de Jesús. Está en él. Sí. Ok. Salmón engendró de Rahab. A Boz engendró de Ruth. A Boeb. Y Boeb engendró Isaí. De nuevo. ¿Cómo? De nuevo. ¿Cuál es? Salmón engendró de Rahab. A Boz engendró de Ruth. A Boeb. Y Boeb engendró a Isaí. Vale. Es el sí. Sí. Ahí está Rahab, pero no diga bonita, no sé. No te quejes. Los gabonitas tienen un lugar seguro en el servicio de la casa de Dios, por decirlo así. Rahab tiene un lugar, o se le da un lugar en un tiempo y en una cultura machista en extremo, No estoy de acuerdo con esa expresión. en la cultura. Sí, que es una cultura machista, sí. Bueno, una cultura donde es el hombre más relevante que la mujer. Pero se le da un lugar en esa lista, nada más y nada menos que el gran Mesías. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces? El templo un día es destruido, el templo desaparece. Quizás el nombre de los gabonitas desaparece, el servicio en los gabonitas desaparece. Pero Rahab queda ahí en la lista, tanto que vuelve a ser mencionada en los héroes de la fe. ¿Cuál es la diferencia? O sea, Rahab no es israelita. Pero fíjate que enseguida hay otra que tampoco es israelita, que es Ruth. Y es Ruth, Tampoco es israelita, es movida. Moabita. Y está en la genealogía del Señor. O sea que el llegar hasta el pueblo de Dios era una puerta abierta para todos los gentiles. Todo el que quisiera tener ese Dios que tenía Israel podía decir: yo entro a este pacto. Los gabonitas, lo que sí los gabonitas, aunque tenían temor de lo que Jehová estaba haciendo, tenían más temor de la destrucción de ellos que verdadero temor de Jehová. Ajá. O sea, era miedo que nos iba a destruir, era un Dios poderoso que nos iba a destruir y vamos a tirar de argucias aquí para ver si no nos destruye, porque ese Dios es poderoso y convenció no a Dios sino aquí al hombre y logró torcerle la mano, pero no era que querían tener a Jehová como su Dios o algo así, sino no era ese temor a Dios por ser Dios, sino temor a que ese Dios nos iba a matar. Instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia más que el temor a ese Dios. Oye, ese Dios es maravilloso, yo quiero ser, que ese Dios sea mi Dios. No, eso no vemos que lo expresaron de esa manera. Escuchen este versículo en el 5:6. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto. Razón, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos, a los que no escucharon la voz del Señor, el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra
que el Señor había jurado a sus padres que nos daría. Entonces aquí tenemos una decisión que toma Josué y todo el pueblo. No pidieron el consejo del Señor. ¿A qué se pusieron? El pueblo de Israel, ¿a qué se puso? Les recuerdo el versículo. Pereció toda la nación, todos los hombres de guerra que salieron de Egipto porque no escucharon la voz del Señor. O sea, dejaron de ser pueblo de Dios. Tomaron de sus provisiones, no pidieron el consejo del Señor. ¿A qué se pusieron? A no entrar a la. Pero ya han entrado. Pero ya vienen. No han entrado. Pero igual el Señor les había advertido, ¿no? Que si dejaban de obedecerle a Él, pues entonces lo que pasó con Jairo, ¿sí? Que ya 1000 o sea, 10 van a hacer oír 1000 de ustedes por eso, y eso fue lo que pasó. Pero sí es como esa sombra del Altísimo sobre el pueblo, por la desobediencia. Entonces, yo quiero que notemos algo en la conquista que es muy, muy, muy importante. Sí está mal lo que hicieron. Está tan mal que se ganaron una maldición. Una maldición, por muy bonita que sea, la cosa que te toca hacer no es buena, es una maldición. Y más si viene de parte de Dios. Hay que entender esto en la conquista. Dios es un Dios que no solo desde el Éxodo, desde Abraham, desde Noé, viene, por decirlo así, juntando gente y mostrando a alguien que es quien ejemplifica el vivir para Dios. Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Bueno, no se trata del hecho de que nos acerquemos a Dios como sea, o que seamos acercados a Dios como sea. Se trata del hecho de cómo vas a vivir tú para Dios. Aquí tenemos a Rahab, que dice casi que el mismo discurso, o bueno, ella dice primero el discurso, después lo dice en cada uno. El discurso de sabemos que Dios les ha entregado esta tierra, pero yo lo voy a guardar a ustedes. ¿Cuál era la propuesta? Yo lo guardo, ustedes me guardan. ¿De quién debía salir la propuesta? De los israelitas. ¿Por qué? Por ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios dice, no matarás. ¿Ya? La orden es, extermíname esa gente. Lo interesante, también en Rahab, como en las hijas de Zelofehad, que están en número, es que las mujeres ahora proponen el asunto y Dios dice, así es, ellas tienen la razón. Y por esa razón les entregan la tierra, que después en Josué se va a ver cómo se les entregó parte de la tierra a un poco gente ahí que no tenían tierra, pero ahora tienen tierra, por causa de las hijas de Zelofehad. Ahora, en Rahab, la familia de Rahab es guardada, pero ahora los gabaonitas son maldecidos, no son guardados. La diferencia está en cómo tú te acercas a Dios. Recuerden, bueno, ya adelantando un poquito, recuerden que cuando Saúl se sintió perdido, él dijo, bueno, ya estoy perdido, pero voy a ofrecer sacrificio al Señor. Y eso no era lo que quería el Señor. Entonces, ¿cómo me acerco yo a Dios? De eso va a depender el resto de mi vida. Teología veterotestamental. ¿Teología? Veterotestamental. ¿Cómo me acerco yo a Dios?
Recuerden las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, teología neotestamentaria. Él dice, ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque él viene diciendo, ¿quieres acercarte a Dios? ¿Quieres ser parte de este reino? Mira, esto es lo que tienes que hacer. Y posteriormente vemos a un Zaqueo, no cualquier rico, un rico bien rico, un Zaqueo que dice, Jesús le dice, hoy ha llegado a tu casa la salvación. Y Zaqueo responde, lo que he robado, lo doy, o al duplicado, digo así. Más o menos, si en algo he defraudado a alguno, lo devolveré. Y la mitad de mi bien doy a los pobres. ¿Cómo se hacen cosas grandes? Con todo. Se despojó, por decirlo así, de lo que él tenía, de su posición o de quién era, porque entendió que había alguien más grande, el Salvador. Los gabaonitas sabían quién era Israel, no sabían que Dios revela. Israel sí sabía que Dios revela, porque anteriormente Acán había sido descubierto. Yo no sé si Rahab dejó de ser prostituta. Yo me imagino que sí. Porque se casó con Salomón. Es que la única manera que pareciera en la genealogía es que ella entró al pacto de Israel y entró a la ley de Dios. O sea, ella se sometió a Dios en todo. Exacto. No podía ser diferente. Entonces ahí Igual está que el Ruth, detalle. igual que Ruth. Igual que también aceptó. Tu padre era el pueblo y tu Y Dios tu era Dios el sea. Entonces, ¿cómo me acerco yo a Dios? De eso va a depender mucho en mi vida y en mi generación. ¿Ya? No se trata de me voy a acercar a Dios, le voy a hacer un pacto a Dios. No se trata de esas cosas. ¿Ya? No se trata no sé, voy a sembrar un aire, voy a hacer un o cosas así que hoy en día la gente ha puesto más y le ha dado más enfoque al hombre o al materialismo que a Dios como deidad. ¿Ya? No se trata de que tan astutos sean o no, se trata de que Dios es Dios. ¿Ya? Dios es. Sí, porque uno observa que los gabaonitas sí, mucha astucia y todo, pero no realmente no ese querer tener a Jehová como su Dios, y no fue ese el planteamiento de él. Pero mira, contaste ahorita el pecado de Acán, cómo el pecado de un hombre afecta a todo el pueblo. Como en una iglesia, en una congregación, el pecado de un hombre, si la iglesia lo está tolerando, afecta a toda la iglesia. O sea, no es que, bueno, eso es él y el Señor se arregla con él, no está afectando a todos. O sea, el pecado que se tolera en la iglesia es el pecado que afecta a toda la iglesia. Cuando hay pecado, sobre todo cuando el pecado es digamos, los líderes y este pecado afecta a toda la iglesia, y toda la iglesia se va a ver afectada por eso. Entonces es igual, así como era en el pueblo de Israel, así es igual en la congregación hoy en día. Es lo mismo. Después que empieza a haber unas conquistas, el pueblo va así. Y me da risa porque hay un punto en que Josué les dice, bueno, ya yo estoy viejo y ustedes no han entrado a tomar la tierra que Dios les dio. ¿Qué es lo que les pasa? Vayan y tomen la tierra. Recuerden que las promesas de Dios a Josué es, estaré contigo todos los días de tu vida. Engrandeceré tu nombre, creo que dice. Así como estuve con Moisés, estaré Y contigo. por eso sí se veía. Ajá. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. No te dejaré ni te abandonaré. Recuerdan que cuando hablamos de Moisés,
Moisés llega a ser como la boca de Dios. ¿Sí recuerdan eso de lo que hablamos? Él es la boca de Dios. O sea, él es el profeta de Dios que habla. Entonces Dios le pone la similitud. Así como yo iba a ser contigo, ahora tú vas a ser Dios y Aarón va a ser tu profeta. Aquí, así como estuve con Moisés, estaré contigo, es todo, ya. O sea, Josué llega a ser representativo en Israel porque es como Elías y Eliseo, ese asunto de la doble porción del Espíritu. Bueno, Moisés, Josué, Elías, Eliseo. Estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Nadie te podrá hacer frente. Yo siento a Josué como que diciendo, la promesa Dios me la dio a mí. Y si ustedes no hacen eso ahora que yo estoy vivo, tengan cuidado con el día de mañana. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Qué hay de la teología allí? Que Dios tiene personas a las cuales Él respalda. Todos son pueblo de Dios, pero hay unos. Ojalá nosotros siempre podamos ser esos, pero no para gloria de nosotros, como les expliqué la vez pasada. El hecho de la grandeza de Josué no radicaba en que él iba a ser grande y reconocido. Iba a ser de esa manera porque él iba a servir al pueblo. Palabras de Jesús. No piensen que así como pasan los reinos, es como nosotros. Aquí el que sirve es el más grande. ¿Ya? Piensen un poco en eso, mediten en eso. Entonces, bueno, ya ellos se dividen las tierras, después se habla de la división del resto de los territorios. Llegamos al capítulo 20. Allí en el capítulo 20 quiero que entendamos este punto mejor. Lugares o ciudades de refugio. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, designad las ciudades de refugio de las cuales os hablé por medio de Moisés. ¿Para qué? Para que huya allí el homicida que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la ciudad, de la puerta de la ciudad, expondrá su caso a los oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Si el vengador de la sangre los persigue, ellos no entregarán al homicida en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación, sin odiarlo de antemano, y habitarán esta ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el homicida volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Y ellos se separaron a Ceres en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquén en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, ¿ciudad de quién? No, no, Hebrón, le pusieron por nombre Hebrón. Recuerdan que hablamos de eso, que hasta le cambiaron el nombre. ¿No la recuerdan? Kiriat Arba, Josué y Caleb. Nada, ciudad de Caleb. En la región montañosa de Judá y más allá del Jordán al oriente de Jericó, designaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el forastero que residiera entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí
y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Una de las escenas más fuertes y que a mí más me duele en la Biblia es cuando Saúl va donde los sacerdotes y los aniquila a él y a toda su familia. Yo siempre me he preguntado, ¿qué permitiste eso pasar? Y sigue con vida. Aquí hay un asunto de que cualquiera que mate a cualquier persona sin intención pueda huir y no morir a manos del vengador hasta comparecer ante la congregación. ¿Qué pasa si una persona mata a alguien sin intención y no puede huir a ningún lugar? ¿Qué pasa si lo matan? ¿Qué pasa en el pueblo? Sí, la venganza. Se derrama sangre inocente. ¿Cuál es la sangre inocente? Porque mató sin culpa. El que mató sin culpa. Porque es inocente. Porque no tramó su corazón, era la intención de él. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos sin intención? No lo va a tener para ninguna parte. ¿Habían pensado en eso? En el proceso de santificación la palabra nos va mostrando día a día cómo estamos y tenemos que ir a ese abogado de arrepentimiento. Arrepentirnos cada día. ¿Ah? Arrepentirnos cada día y hacer las cosas bien. Sí, pero hay momentos que cuando tú estás leyendo la palabra te das cuenta que, oye, pero ven acá, si yo estoy haciendo esto. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me corrijo? O sea, ¿cómo vivo de ahora en adelante? Que Dios me ha revelado, que Dios me ha mostrado. Aquí hay unos detalles que no se pueden pasar por alto en la vida. Si el pueblo empieza a darle rienda suelta a lo que a veces vemos en nuestra ciudad, que ponen los rateros por ahí y le dan casi hasta matar a algunos los matan. Yo siempre he pensado en esto como una cadena. Si algún día yo por accidente mato a Maylene, entonces la mamá de Maylene mata a mí, entonces mis hijos van a matar a la mamá de Maylene y la familia de Maylene va a matar a mis hijos. Eso será un desastre. Y Dios es soberano, y Dios tiene control de todas las cosas. Pero, ¿por qué Dios designa ciudades de refugio? No entendí. Versículo 3. Para que huya allí el homicidio. Esas ciudades servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Refugio contra el vengador de la sangre. Y después dice, si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al homicida en su mano. Porque ni tenía premeditación ni lo odiaba. Eso no quiere decir que no va a comparecer en juicio. Sí va a comparecer en juicio. Va a ser exiliado en primer juicio. Segundo juicio, quién sabe cómo será en esos juicios.
si aquí dice algo de esos juicios. La congregación. Esa es protección preventiva mientras el juicio. Si el juicio lo determina culpable, es apedreado. Ya como van a encontrar culpable si los hijos ven con la mano en la masa ahí. No, Recuerden que los que ejecutan el juicio no son cualquier persona. Y recuerden que así como Dios descubrió el pecado de Acán, así, mejor dicho, esa frase de que Dios no dejará por inocente al culpable es muy certera. Dios lo hace de esa manera. Pero aquí hay un doble propósito con esta ciudad. Primero, que el pueblo no caiga en el desenfreno de andar matándose entre ellos. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios, al cual se le ha dicho no matarse. Pero los accidentes ocurren. Somos humanos no perfectos y los accidentes ocurren. El detalle está en que Dios no va a permitir que un accidente trascienda a tal punto de que ahora una persona que quiera tomar venganza se vuelva un asesino, rompa el mandamiento de Dios. Pero Dios no va a permitir eso y va a guardar a esa persona y a su clan, y también va a guardar a esta persona que sin querer asesinó a alguien, la va a guardar, le va a preservar la vida. ¿Por qué? Porque Él es un dueño de la vida. Solamente Él la puede quitar. ¿Cómo la va a quitar? Si se demuestra que en el juicio no va. Si se demuestra que en el juicio actuó con premeditación, ahí se va a quitar la vida. ¿Quién la va a quitar? Dios, no el pueblo. Bueno, ciudades de los levitas, retorno de las tribus del otro lado del Jordán. Esta es la clave en la conquista. El Señor le dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Teología del Antiguo Testamento. Lo que Dios promete, se cumple. Sin importar. Lo que Dios promete, se cumple. No faltó ni una de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Resulta que nosotros vemos la grandeza de Dios, vemos lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Dios nos promete y Dios nos cumple. Bueno, Dios da promesa, Dios cumple sus promesas. Y entonces, Josué llama a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dice: habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Dos referentes, Moisés y Josué. Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento del Señor vuestro Dios.
Ahora el Señor vuestro Dios ha dado descanso a vuestros hermanos, como Él les había dicho. Volved, id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió y se fueron a sus tiendas. Noten que la antesala a la presentación de los rubenitas, gaditas y los de Manasés es una presentación de gente que ha obrado bien, una gente intachable, una gente correcta. Tanto a Moisés como a Josué le han seguido el camino. Y ahora, los hijos de Israel oyen decir, versículo 10, llegaron a la región del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. Edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Entonces, los hijos de Israel dicen, traición. Y se reúnen en Silo para subir a pelear contra ellos. Pregunta, ¿por qué después de esta descripción tan bonita, tan maravillosa, que se da a esta gente, al ellos ver un altar, lo primero que se les viene a la mente es traición? Reúnanse todas las tribus y vamos a matar a esa gente. ¿Por qué? ¿Qué quiere mostrarnos ahí el escritor bíblico? Que ya yo le había pasado por acá. Y es que eso no iba a traer consecuencias solo para las 2 tribus y media, eso iba a traer consecuencias para el pueblo completo. Y era pues la ley, una de las principales, o sea, no había sino un altar de Jehová, no podía haber dos. Imagínate todo eso. Entonces, eso era como ofender a Dios de una gran manera. Muy bien. No tengo. Hay una parte en la Biblia que dice, no somos salvos por buenas obras para que nadie se gloríe. A veces en nuestro caminar con Dios pensamos que el hacer cosas extraordinarias, cosas buenas, cosas maravillosas, cosas grandiosas para Dios, para el pueblo de Dios, para el que no es pueblo de Dios, hacer cosas, como dice, qué barbaridad, ¿cómo es eso? Hacer eso es bueno, pero hay un punto en el que si usted hace algo que va en contra directamente de Dios, como en este caso de este altar, usted pudo haber sido la madre de Teresa de Calcuta, pero merece la muerte. Nos voy a volar un poco de años a Jesús hizo barbaridad, Jesús hizo maravilla. Jesús dijo, yo soy. ¿Qué merecía Jesús? ¿Qué merecía Jesús?
Porque dijo, yo soy. ¿Y quién es el yo soy? El yo soy. Nosotros entendemos y sabemos que Cristo es Dios. Ellos, algunos no lo sabían, no lo entendían. Otros no lo querían entender. Y bueno, Él se entregó para morir por nosotros. El detalle está aquí. Tengan cuidado con las personas que hacen cosas extraordinarias en la iglesia, extraordinarias dentro del ámbito cristiano, pero con acciones deshonran a Dios. Tengan cuidado. El otro detalle está aquí. El pueblo, al oír esto, se reúne en Silo para subir a pelear contra ellos. En Silo estaba el arca, como el rey donde estaba el arca. Ese tiempo no estaba todavía en Jerusalén. No en estas palabras. Dice: y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. No tienen estas otras palabras. Tienen las palabras. En Josué. Recuerda que ahorita, Nadie te puede hacer frente a todo. ahorita leíamos que el Señor les dijo que no entrarían en la tierra porque no escucharon la voz del Señor. ¿Sí recuerdan eso que leímos ahorita? Bueno, aquí está el detalle. Los hijos de Israel oyen lo que oyen y sube toda la congregación a pelear contra Israel mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Gabriel? No lo ves. Jordi, ¿cuál es el problema? Tampoco lo ves. Maile, ¿cuál es el problema? Pero ¿cómo así? ¿Qué No, provoca esta pelea? no, ¿cuál es el problema de subir e ir a pelear? ¿Cuál es el problema de reunirse en Silo y dicen, vamos a la guerra contra esta gente? Igual, que no consultaron a Jehová. Por eso te decía yo, no estaba en Silo el arca, porque yo entiendo que si estaba en Silo el arca, ellos van al arca, o sea. Pero claro, no dice que consultaron a Jehová, si lo hubieran consultado, Jehová le hubiera explicado qué Exacto. que había en el corazón de ellos. Porque así como lo hizo con Acán, así como lo hizo con los gabonitas, así como lo hizo con los de Ai. Nuevamente, la invitación, bueno, parte de la invitación aquí del autor de Josué es a entender que hay una gran conquista, hay una vida intachable de esta gente Rubenita, Gadita, los de Manasés, pero cuando se hace algo que parece que es una aberración contra Dios, la sentencia no es, ay, no ha pasado nada. Esa no es la sentencia. Pero la sentencia más grave se da cuando no escuchas
la voz de Dios. Recuerden el mandamiento en Deuteronomio. Oye Israel. Ese oye es escucha la voz de Dios. Ese oye, como lo decíamos en la clase anterior, el asunto no se trata de entender la ley como una ley, como la ley dice que no te vuelves el semáforo porque te ponen una multa. No. La ley es una instrucción. Ese oye es ven que te voy a aconsejar, ven que te voy a enseñar a vivir bien en esta tierra. Ese oye es consulta a Dios en todo lo que tú hagas. Ese oye es medita en la palabra de Dios día y noche para que te vaya bien. Todo lo que hagas prospere. Entonces, el libro cierra de la siguiente manera. Dijimos, versículo 26, construyamos ahora un altar, no para holocaustos, ni para sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, y entre nuestras generaciones después de nosotros que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, no tenéis porción en el Señor. Lejos, versículo 29, lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor. Es como cuando usted viene saliendo de una campaña así bien fuerte, una vigilia así bien fuerte, y que termine usted, no sé, yéndose para un lado, digamos un bar, un estanco, un estadero, y entonces llegue alguien y le diga a usted, oye, te descarriaste. Y lo ven usted que usted viene saliendo de una campaña en donde Dios lo acaba de usar usted para sanar, para liberar, para ministrar. Lejos de nosotros rebelarnos contra el Señor y apartarnos de seguir hoy al Señor. Entonces, cuando el sacerdote Fines y los principales de la congregación de la familia de Israel oyeron las palabras que dijeron los hijos de Rubén, los hijos de Gad, los hijos de Manasés, les pareció bien. Y Fines, sacerdote, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, Gad y Manasés: hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no habéis cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. En esta ocasión no escucharon directamente a Dios. En esta ocasión escucharon el asunto. Note que 2 capítulos después de hablar de las ciudades de refugio, de una persona que mata a alguien sin premeditación, se nos está hablando de que va a haber una masacre. Y la respuesta es, la conclusión es: hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Y regresó cada uno a su tierra feliz. Y llega el discurso de despedida de Josué y el discurso de Josué en Siquem, el pacto del pueblo en Siquem y la muerte de Josué. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, aportes.
Israel a la tierra prometida en el primer éxodo. Y va a haber un segundo éxodo. Pero ¿dónde está Israel hoy? Y, o sea, las 10 tribus, lo que es la casa del norte, se gentilizó. Pero ese Josué, que es Cristo, va a llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Lo vemos en Isaías 60. Isaías 60 es un relato exacto de un segundo éxodo, cómo va a recoger todo ese pueblo para introducirlo a la tierra prometida. Entonces, esto no es sinotipo de ese segundo éxodo que está por acontecer. O sea, la profecía no hay que verla como que, hey, ¿cuándo es que va a ocurrir? Sino, hey, ¿cuándo es que se va a repetir? Porque ya está escrito, ya todo está dicho desde el principio, que tenemos que, bueno, ¿cuándo se va a repetir todo esto? Nosotros tenemos que mirar cuando leemos Apocalipsis y veamos todas esas profecías de los tiempos que están por venir, tenemos que pensar en un segundo Éxodo. Va a ser exactamente igual. O sea, nosotros vamos a Éxodo, conocemos Éxodo como lo hemos estudiado ahora, y Josué llevando a su pueblo a la tierra prometida, y es exactamente igual. O sea, nosotros estamos ahora dando vueltas por el desierto, o sea, desobedeciendo, brincando, haciendo de cuantas cosas hay, pero va a llegar ese momento en que el Señor mismo va a cogerlo, así como salió de Egipto gran multitud de toda clase de gente, así va a salir, ya no de Egipto. Hay un pasaje también, creo que en Isaías, o no, creo que es Jeremías o Ezequiel, que dice que ya no se dirá más Jehová el que nos sacó de Egipto, sino Jehová el que nos recogió de entre las naciones. Así, anunciando cómo va a ser el segundo éxodo, Jehová recogiendo de entre las naciones. Entonces, o sea, mirando todo esto, así va a suceder. O sea, tenemos que mirar y aprender, como dice Pablo también en Corintios, dice que todas esas cosas fueron escritas para nosotros como ejemplo, para que aprendamos de todas ellas. Entonces, o sea, es claro, y tenemos que mirar así tal cual Éxodo y Josué, así va a ser el Señor con su pueblo, recogiendo de todas las naciones, introduciendo a la tierra prometida. Eso se tiene que cumplir así. Hebreos 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de la suya. Por tanto, esforcemos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia? Este que dice acá arriba. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 2 dice, en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces noten cómo desde el Antiguo Testamento en Josué se nos viene haciendo énfasis en escuchar la voz de Dios, en pedir la guía de Dios, en vivir en esta vida guiados por Dios. Ahora en Hebreos se nos dice, esforcemos por entrar en ese reposo. ¿Quién nos va a dar el reposo? Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? El pastor. Nosotros las ovejas escuchamos su voz y le seguimos. Entonces dice, esforcémonos para entrar, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Pero, digamos, quiero compartir algo cuanto a fe. ¿Qué es fe realmente? Porque es que las traducciones de pronto nos afectan. Fe, tanto la palabra hebrea, que es emuná, como la palabra griega, que es pisti, quiere decir lo mismo, quiere decir fidelidad. Pero nosotros vemos fe, se nos ha enseñado como un asentamiento mental.
mental, yo lo creo, lo repito y lo digo, y eso se va a hacer porque esa es fe, eso no es fe. Culpa de la modernidad y posmodernidad. No, lo griego, esa es la fe griega, esa es la influencia nuestra. Entonces, fe realmente quiere decir es fidelidad, ¿ves? Pero cuando nosotros vemos la palabra fe, si la cambiamos por la palabra fidelidad, vamos a entender mucho este. Por lo menos este. Entonces, porque no estuvo, ¿por qué no pudieron entrar al reposo? Porque no estuvo acompañado de fidelidad. No fueron fieles a la palabra de Dios. Acuérdate que el notario da fe de que un documento es fiel copia del original. Hay fidelidad en los documentos, el notario da fe. ¿Cierto? Ese es un término que usamos mucho, ese término está más asociado a la fe bíblica que la fe que nos enseña a nosotros de un poder mental y una cosa. La otra palabra es la palabra Shema. Oye Israel, Shema Israel. Shema es una palabra que indistintamente, o sea, quiere decir dos cosas. Quiere decir oír, pero también quiere decir obedecer. Como cuando la mamá le dice al niño, lo encuentra jugando en la cama y la cama desordenada y le dice, cuando yo vuelva espero que esa cama esté ordenada. Y cuando vuelve lo encuentra en la misma recocha y te dice, no me oyeron. Pero no me oyeron es que no les entró por el oído, no me oyeron es que no obedecieron. Si ves, ese uso que nosotros damos de esa palabra hoy es la misma, digamos, interpretación correcta de la palabra oír. Por eso dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Se repite oír y oír porque es la misma Shema. Pero realmente la traducción debe ser la fe viene por el oír y el obedecer la palabra de Dios. O sea, el oír queda una repetición porque es Shema. Entonces se traduce dos veces oír, pero es oír y obedecer, porque es que Shema quiere decir las dos cosas, oír y obedecer, o un oír de que si oíste vas a actuar, no tiene otra. Entonces esas cosas nos ayudan mucho a entender los textos y a tener una definición más clara, porque a veces las traducciones, lo mismo que la Torá se traduce ley. Y ley nos da, nosotros nos da de torcijones cuando ley. La ley pareciera que está tirando una La magnificación. traducción correcta es instrucción o enseñanza. Instrucción o enseñanza. ¿Qué es eso? Doctrina. ¿Qué es enseñanza? Doctrina. Cuando Pablo dice la sana doctrina, ¿de qué está hablando? De Torah. Sí. Porque es la sana enseñanza. Pero no dice ley, miércoles. Y la otra es que Pablo habla de muchas leyes. La ley del pecado de la muerte, las leyes de la nación, las leyes de la Torá, las leyes de los judíos. Y siempre que nosotros leemos la palabra ley en los textos de Pablo, asumimos que está hablando de la Torá, de la ley de Dios y no. Más preguntas, más abortos, más comentarios. Esa es una tarjetita cuando yo estudiaba en Medellín. Eso quiere decir que cada sándwich de Medellín, ese que este vino de por allá, pero no. Llegaban ahí al edificio y entonces me decían que cómo para que reparta. Yo trabajé de portero allá en el seminario. Hacía unos turnos. Entonces con eso era lo que yo estudiaba, con esas cosas. Yo estudiaba griego, de todo, escribía de todo en ese poco papelito que me dejaban. Van a notar allí, en la parte de atrás, qué es lo más relevante que ustedes consideran de la conquista. Lo más relevante de la conquista. No sé si aquí hay. Nada, aquí no hay. Tarea. Pasamos de la conquista a qué libro. Sí, Jueces. el profesor. Jueces.
jueces. Seguimos en jueces. Josué, jueces, Ruth. Tarea. ¿Cuántos jueces hay? Como 9, 12. No recuerdo. 21. Ah, ok. No, en serio, hay 21. Capítulo. Capítulo. No, jueces. Vamos a repartirnos de a 2 jueces cada uno. Entonces, préstame Google. Pero ¿cuántos jueces? ¿Cuántos jueces? Porque hay uno que simplemente nombra. Ajá, hay unos que No tiene historia y nada, simplemente, no, porque fue juez fulano, ya. vayan anotando ahí. Fulano fue juez y mató con una quijada no sé cuánto, ya, listo, se acabó la historia de ese juez. Tenemos aquí Otoniel y Ahod. Ese le corresponde al hermano. Sí, Ahod. Otoniel y Ahod. Hermano Carlos, Sangar y Débora. No se vayan a enamorar las mujeres conmigo. Jordi, Gedeón y Tola. Aquí aparece que Tola. Sí dice Tola. Ajá. ¿Cuál casa? No sé, está como de 7 para adelante. 6. Cami, Jair y Jefté. Ahí. Y Jefté. Hermana Ludis, Isbán y Elón. Los nombré como raros. Irma y Ibzan y Elón. IBZAN. Ibzan y Elón. Imaile, Abdón y Sansón. Y Samuel. Ese ya lo dejamos para otro. Ah, pues tiene su libro aparte. para otro libro. Sansón. Samgar. Bueno. Samgar. Entonces, ¿qué van a hablarnos ustedes de esos jueces? Primero van a decirnos por qué fueron jueces. ¿Por qué la Biblia los registra como jueces? O sea, ahí ustedes nos van a decir qué hicieron. ¿Qué hicieron esos tipos y esa mujer que fueron jueces? ¿Qué hicieron? ¿Por qué son jueces? Porque la Biblia le llama jueces. Después ustedes van a anotar lo más representativo que hizo en relación a Dios. Lo que ustedes consideren más representativo, más relevante, eso lo van a anotar en relación a Dios. Y lo peor que hizo en relación a Dios también. Bien, dale la ley. Entonces, ¿por qué fueron jueces? ¿Por qué? ¿Qué fue lo más significativo delante de Dios que ellos hicieron? ¿Y qué fue lo peor que hicieron delante de Dios?
Esa es la parada. Lo que dice en relación a vida. La uno con la dos, la dos con la tres. La uno con la otra. Bueno, listo, le recibo los papelitos. Ah, no lo hace aquí, lo hace en la casa. Bueno, pero lo traen. Oremos. Oye, mi papelito. Este lo tenían ahí. Ah, por aquí salió. No te deja. Se lo obsequia. Oremos. Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias por el aire acondicionado, Señor, por si nos da calma, Señor. Nos ayuda a estar más tranquilos, más cómodos. Gracias, Señor. Pido que tú sigas proveyendo cada día, Señor, a tu iglesia para que sigamos, Señor, edificando este lugar, construyendo este lugar. Que sobre todo, Señor, tú seas exaltado en todo lo que se haga en este lugar. Oramos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, para que te involucremos en cada asunto de nuestra vida, Señor. Que tú tengas la primacía en todo. Que podamos escuchar tu voz para ser guiados en cada paso que demos. Señor, que tú nos hables, te lo pedimos. Tú que eres nuestro pastor, háblanos. Y que un día, Señor, podamos entrar en tu reposo. Padre, gracias. Gracias porque tienes cuidado de tu pueblo. Porque a pesar, Señor, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros malos entendidos, de nuestros accidentes, nuestras cosas que hacemos sin querer, Señor, tú tienes misericordia de nosotros y te alabamos a ti, Señor, y te damos gracias porque no nos consumes con tu vida. Te damos gracias por tu amor, Señor, porque es inigualable. Tú eres, Señor, inescrutable. Y a ti te alabamos, Señor, en esta noche. Señor, pedimos que podamos vivir en esta vida agradándote a ti en todo lo que hagamos. Señor, agradándote a tal punto que otras personas puedan ver cómo tú, Señor, estás obrando en nosotros, cómo tú estás construyendo nuestra vida, nuestra familia, cómo tú estás edificando, Señor, nuestros hogares. Padre, y que tus bendiciones alcancen a otros a través de nosotros. Padre, guárdanos ahora que vamos a nuestros hogares, a nuestros lugares, Señor, líbranos de males, de peligro, Señor, y que todo, Señor, lo que hagamos durante este fin de semana lleve gloria y alabanza a tu nombre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos dos tarjetas entonces.